Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Who Are You. Hoy estamos con una invitada mega especial desde Panamá, Maruja Herrera, justamente ministra del país, que hoy nos acompaña. Bienvenida, Gracias. Ministra de Cultura. Gracias, es un honor para mí estar aquí con todos ustedes, así que aquí estoy. Y nos ha costado, pero aquí estamos. Y esto era un sueño, la verdad, o sea, tenerte por la calidad de todo lo que estás haciendo, que se está viendo, pero a nivel mundial. Que por eso estamos aquí también para contar un poco acerca de eso. Gracias por permitirme compartir con ustedes este país tan hermoso que es Panamá y que quisiéramos pues llevarle ese mensaje al mundo, que somos un país anfitrión y que nos encanta compartir con el mundo entero nuestra identidad y nuestra cultura. Súper. Antes de iniciar, nosotros tenemos siempre una sorpresa para nuestros invitados. Nos gusta hablar mucho de la calidad humana del ser, o sea, aparte del puesto, saber de dónde vienen, cómo han llegado a la posición. Y tenemos una sorpresa que te voy a pedir que le des play. Y aquí va a empezar la historia de Maruja. En un pequeño rincón de Panamá nació una niña que soñaba con expresar su esencia a través del arte. Sus primeros pasos no fueron solo sobre el suelo, fueron sobre un escenario. Con la danza, Maruja Herrera aprendió que cada movimiento podía contar una historia y que la cultura era el alma viva de un pueblo. A lo largo de su vida, no solo se dedicó a perfeccionar su talento como bailarina, sino también a compartirlo, inspirando a generaciones y dejando huellas invisibles en quienes la rodeaban. Maruja es familia, es raíces, es tradición. Una mujer que entiende que la cultura no es solo espectáculo, es identidad, es unión y es orgullo. Hoy, aquella niña que soñaba con bailar es la ministra de Cultura de Panamá, una mujer que ha convertido su pasión en misión y su historia en legado. Esta noche en Who Are You nos sentamos con Maruja Herrera, una mujer más que inspiradora, que nos recuerda que el arte no solo se ve o se escucha, se siente, se vive y se defiende. Esta es tu bienvenida. En un pequeño rincón de Panamá. ¡Wow! A modo de cuento No que me queremos contar. Queremos me contar conozco mucho, está bien. tu historia. Sí, la verdad que no me he dado ni cuenta cuando ha pasado tanto el tiempo y yo creo que nunca me dio lo que hice, ¿sabes? Es algo que nunca he podido explicar y que siempre me gusta, pero ¿por qué bailas ballet? Bueno, bailo porque me gusta. Y cada vez que me lo preguntan, y ahora que estoy ensayando de vuelta, cuando estaba más joven, siempre que me cuestan las cosas, y sobre todo en el ensayo, digo, amo lo que hago y porque lo amo, lo hago. Pasión, pura pasión. Y era como mi mantra antes de salir, y sigue siendo antes de salir al escenario. Ahora que me cuesta volver a bailar, porque paré un par de meses, amo lo que hago y lo hago porque lo amo. Exacto. No sé por qué. Pero ahora que me pusiste esa foto, mi mamá siempre me dice, aprende a contar tus flores, Maruja. Y salgo con esas flores en la nariz, tendría 8 años. No me di cuenta. Eso fue un viaje que hizo el rey de España a Panamá. Y eso es afuera de la Embajada de España. Yo vivía en Bellavista y mi mamá me dijo, viene el rey y la reina de España, vamos a verlos. Y por supuesto yo no estaba invitada, yo fui al parque ahí a verlos. Y mi mamá me dijo, entrégale unas flores. Son las que tengo. Entonces mi mamá me dice, tómate una foto, tómate una foto. Y salgo con esa mirada media pícara. Súper bonito. Así que realmente gracias, no sabía y no lo he medido. Dejé bailar, yo empecé a bailar a los 7 oficialmente. Vamos a partir un poquito desde el inicio de tu historia. ¿Cuándo empieza Maruja a tener uso de razón de que lo suyo es justamente esto, el arte, la cultura? Sí, mira, yo entré a la danza por destino. Dice que yo he tratado de hacerme esas preguntas, ¿sabes? Pero fue el destino. Llegué al lugar indicado y a la hora indicada. A los 7 años mi mamá me pone en una escuela de danza que quedaba al lado de mi casa. Pero yo fui a estudiar folclore y quedé metida en ballet clásico. Y desde ahí nunca más dejé de estarlo. Estudié folclore, estudié danza contemporánea, o en ese momento se llamaba danza moderna, y ballet clásico.
pasó el tiempo, me gradué muy joven, tendría como 13 años nada más. Era la más chiquita de la clase, pero era bien traviesa. Entonces mi mamá no quería que yo bailara, ya era como que suficiente. Yo creo que ya se nos pasó la mano, dice mi mamá, ¿no? Y me voy a estudiar al interior, a la casa de mi abuela. O sea que me sacan del ballet. Y a los 15 eh, regreso al ballet. Y la maestra dice, bueno, pero usted nunca viene. Ya yo me había graduado de ballet, o sea que me tocó hacer 15, 16, 17, 18, esos 4 años más el sexto año. Y yo decía, Dios santo, ¿cuánto más me falta? Así que ahí me quedé y cuando la maestra me dijo, a ti ni te pregunto porque ya casi tú no vienes por aquí, claro, había faltado 2 años, después de estar 6, la clase de ballet aquí en Panamá duran hasta 12 años, porque por lo general en los países de Europa se entraba a los 7, 8, 9, perdón, y yo entré a los 7, o sea que tenía como unos 3 años adelantado, 2 antes de, o sea, entre 7 y 9, 3, 7, 8, 9, sí. En fin, ahora las niñas entran a los 3. Entonces, una niña a los 13 también le pasa lo mismo que me pasó a mí, que se quedan un poquito como dispersas, la mamá a lo mejor quiere, no quiere. El tema entre los 13 y los 15 para las niñas, o para nosotros que pasamos por la danza, los niños también les pasa en el deporte, pero en la danza mucho más porque es que el cuerpo cambia, y es un tema hormonal, pero eso lo sabes adulta. Así que ahí me quedé hasta que a los 18 años, cuando vino la invasión, mi amigo Orlando, que era el hermano de la que era la primera dama, Ana May Díaz de Endara en aquella época, yo fui a pedirle que por qué no ayudaba al Ballet Nacional. Y ahí me quedé. En esa época no había trabajo. Y yo siempre tuve ese sentido así como, no sé, de algo importante. Y era la más chiquita del grupo y yo quería que mis amigas de la danza le fuera bien. Y yo sí escuchaba que a mis maestros decían, pero es que faltan salones, las tablas se rompieron, falta algo, y yo siempre ayudaba. Siempre he sido una persona que me gusta compartir, siempre ayudé, siempre busqué que hubieran becas, desde los 18 años. Buenísimo. Ahí, entonces esta es la historia hoy, que después no me di y me quedé. Y seguí hasta fui corifea, fui cuerpo de baile, corifea, solista, pasé a ser bailarina principal hasta llegar a ser primera figura. De ahí fui directora del Instituto Nacional de Cultura y ahora soy ministra. Una carrera espectacular y consecuente, lo que hablábamos antes de la entrevista, de que es el destino. O sea, el destino te lleva por justamente, yo creo, por lo bien que lo estás haciendo, pero desde un lado de pura pasión. O sea, que lo que estabas diciendo antes cuando veías el video, no me he dado cuenta de todo esto, y esto es por pasión. O sea, porque... Sí, hay que lucharlo. Yo siempre le digo a mis alumnas, porque también dicto clases, o sea, soy maestra de que tuvimos todos que salir a trabajar y estudiar. Porque es imposible, o sea... Había que estudiar, trabajar, eso, había que hacerlo todo. O sea, a mí me tocó, por lo menos esa es mi historia, y lo hice con mucho cariño siempre, y me gusta. Siempre me gustó ayudar. Y agarro a mis niñas y siempre les digo, luchen por sus ideales, por sus sueños, preocúpense. Y mi mamá, que influye mucho en mi vida, siempre me dice, porque siempre mal le pasa, ¿no? De que uno llega a la casa y que a lo mejor no fue el mejor día, o la maestra te regañó mucho, o a lo mejor algo no fue como tú querías. Y mi mamá siempre me dice, Maruja, todo lo puedes hacer bien. Solamente cálmate y aprende a contar tus flores. Así que, mamá, esto es para ti, que tienes razón. ¿Ya? Qué lindo. No lo medí, pero sí he estado en el estamento público, ¿no? Entonces, el Ballet Nacional es del Estado. Considero muy importante la responsabilidad del estado de bienestar de la nación, que tiene que estar compartida tanto la sociedad civil, la empresa privada y el Estado. Así que el Ministerio de Cultura debe de procurar crear esas políticas culturales que, más allá de una política, es un tema de experiencia y de vida, porque nosotros no hacemos calles, nosotros no hacemos edificios, nosotros construimos seres comprometidos con lo que hacen. Nosotros construimos la vida de una persona que tiene pasión desde edades tempranas por lo que hacen. Entonces, ¿por qué no hacer a ese niño y a ese joven empoderarse desde edades tempranas a que luchen por sus ideales, desde edades tempranas? Porque ya después, cuando ellos tienen 18 años, ellos solos sabrán su camino. Unos escogerán ser doctores, otros ingenieros, pero es muy importante, y eso es lo que a mí siempre me causó como impacto, que ¿por qué no darle la oportunidad a los niños
para que luchen por sus sueños y sus ideales en un entorno sano. Eso es lo que a mí me impacta, porque sí sería de lesa humanidad no generar un país que contribuya con todos los atributos. Exacto. Así que desde el gobierno nacional de nuestro presidente José Raúl Mulino, acompañarlo a él, para mí es un honor. Estoy muy agradecida que me apoye con este nombramiento. Justamente eso, la parte del nombramiento, ¿cómo llega esa noticia o cómo pasa todo esto de repente, de convertirte en ministra de Cultura? ¿Cómo lo tomas, cómo lo tomaste? Bueno, es que todo fue un proceso que todavía Y estoy, una responsabilidad que tienes que digerir. todavía Que estoy cuesta. comprometida, pero acompañamos al presidente en su campaña. Eh, Estamos en la Ciudad de las Artes y si hay algo que yo tenía que luchar y aprendí, porque es complejo comprenderlo después que has estado tanto tiempo en un lugar. Yo salí del ministerio, el hoy ministerio en el Instituto Nacional de Cultura en el 2007. Ya era directora del Ballet Nacional y comprendí que mi etapa había culminado como artista y también como directora, porque realmente tenía que crear un precedente de que era injusto que no se nos dieran las herramientas de desarrollo sostenible. Y dejé una carta en aquel entonces en la cual no estaba de acuerdo en que por qué no crecíamos. Entonces, claro, yo muy impetuosa, después fui aprendiendo. Y 3 años después me voy, hago mi vida, mi familia, me di cuenta que estaba entregada a bailar, pero también me estaba quedando sin mi etapa de mi vida como mujer. Así que abrí mi academia de danza y la escuela de danza que era del INAC se había quedado sin sede. Y cuando abrí mi academia, recibí a todas las niñas de la escuela de danza sin cobrarles, a las más adultas, y entonces entraron. Entonces, ellas me pedían maestra. Entonces, hasta que ellas tuvieron su sede, entonces todas se fueron a la escuela de danza, que es del Estado, y yo continué mi camino. O sea, que hice una labor social en ese momento tan bonito, que a pesar de que no se entendía, pues bueno, fue el destino. En el 2009, 2014 hacemos todo este proyecto que es hoy ya realidad y que, bueno, creo que es un pacto por la cultura que finalmente las administraciones encontraron la viabilidad para que este proyecto saliera adelante. Y de ahí, en el año 2019, justo antes de pandemia, yo no quería entrar en la vía política, y yo siempre decía que no era política, pero aprendí que la política es el arte de poder hacer. Exacto. Y la única manera de poder hacer era conectando conmigo misma. Exacto. Entonces, cuando conecté conmigo, más aún, porque uno siempre cree que es suficiente, hasta que... De repente, wow. Ajá. Entonces, cuando conecto conmigo, que fue un poco lo que viste hoy con los estudiantes, bueno, esa orquesta viene desde el año 2013, que nos unimos a Iberes Música. O sea, son proyectos que fueron quedando que tienen que crecer, que no son de Maruja, son de la nación. Así que me voy convencida de que había hecho lo mejor, crece esta Ciudad de las Artes, me llaman en pandemia para que acompañe al nuevo partido en ese entonces, realizando metas, y con el señor Ricardo nuevamente, y el expresidente Ricardo Martinelli, y yo le digo que estaba bien, que estaba lista para hablar de política, porque me costó. Porque arte, ¿cómo lo mezclas con política? Es complicado. Así que he aprendido. Y lo más importante que yo he aprendido de todo esto es que si yo había y estoy enseñando a mis alumnas por más de 20 o 30 años que llevo enseñando, y en el salón yo tenía 17 niñas, cada una más líder que la otra que yo misma armé, y que ellas mismas competían entre ellas, ¿cómo yo no iba? Y yo les enseñaba a ser valientes. ¿Cómo yo no iba a ser valiente? A mí se me olvidó que yo estaba enseñando a ser valiente. Así que cuando a mí me dijeron, venga, ¿le interesa? Yo le dije, sí, me interesa, voy. Y ahí emprendí un camino y me gustó porque era un camino nuevo, fértil,
en donde yo podría expresarme en un espacio y en un debate en donde mi voz podía tener un espacio democráticamente aceptable, donde yo podía aportar a la democracia de un país. Buenísimo. Y de ahí entonces, bueno, pasa todo lo que sucede, que entra el presidente Molino como vicepresidente y luego el expresidente Ricardo no logra entrar a la papeleta. Me quedo apoyando al señor actual presidente y bueno, después me nombra. Y aquí estoy, y por supuesto para mí el presidente es un campeón porque es el día uno que me dijo, estamos, y yo le dije, vamos, y él tiene mente de campeón, y a mí me gusta trabajar con gente que tiene una mente de campeón. Maravilloso. Y lo que hablamos también, que las casualidades no existen, ¿no? Este proyecto que armaste, que hoy en día está dando sus frutos, está creando muchísimas cosas y que está dando vida ya, ¿no? Al proyecto este actual de la ciudad, ¿no? Sí, así es. Aquí estamos comprometidos con todo esto. Lo hemos estado siempre, lo que pasa es que va a tomar un poco más de tiempo. La cultura es un proceso, o sea, no hay atajos para él. O sea que hay que darle por una línea recta, reconociendo que los procesos toman tiempo y que en el proceso nos vamos creciendo y vamos construyendo, porque es muy fácil estar y salir y regresar. Ahí sí, para mí también ha sido un motivo de aprendizaje, poder reconectar con mis amigos en la danza del Ballet Nacional, porque ellos fueron guardianes de un lugar que hoy me siento muy orgullosa de poderlos ayudar a transformarse en otra nueva etapa, con una nueva generación, al igual que la Orquesta Sinfónica, que son miembros activos de aquí, de esta institución, y son vivos, son un cuerpo activo de la nación y vivo. Y aquí el arte es viva. No, es una experiencia y todos estamos en esta vida para una experiencia. Exacto. ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas? Yo creo que lo primero que se reconozca que la cultura es una herramienta de desarrollo sostenible, que la cultura es el único camino que hay para hacer la reparación del tejido social que estamos en deuda con los pueblos más necesitados, sobre todo la parte de los pueblos originarios y de la pobreza extrema, que no parece como justo que no hemos llegado y que sea compartida. O sea, no se trata de buscar culpables, sino de enseñar a pescar, de que existan lugares y locaciones donde la comunidad se encuentre y sepa revalorizarse entre ellos, reconociendo una cultura de paz y de progreso, y que hay una industria creativa al servicio de su disposición, reconociendo sus talentos como poder de transformación. Entonces, reconocer a la población que todos tenemos talento. Lo que pasa es que conocerlos toma tiempo y proyectarte y conocerte por dentro toma más tiempo. Entonces, la cultura ancestral panameña es valiosísima porque ellos son los que cultivan nuestros saberes, mientras que parte de la población se fue a estudiar y a hacer el más ejecutivo, cuando en verdad es válido, pero sin reconocer, sin dejar de ver nuestras raíces, que es muy importante, ¿no? O reconocerlas. Así que a mí me gustaría, mi transformación sería que la cultura es desarrollo, es sostenibilidad y sobre todo progreso. Y esta disciplina de bailarina te ha ayudado muchísimo, imagino, ¿no? En tu día a día, que hablábamos ahora en el ascensor, en plan de cómo puedes con todo, con la agenda que tienes, sigues bailando, sigues entrenando diariamente. Es complejo, tengo que reconocer que no me ha sido fácil ahora siendo ministra. Y es duro para mí porque en verdad tengo que ser súper disciplinada, pero me encanta. Entre más difícil se me pone, cuando tengo mucho tiempo para hacer cosas, me pongo floja. Cuando sé trabajar mejor bajo presión, ¿no? O sea, es una cosa que se me despiertan los sentidos. Y lo que pasa es que la danza tiene eso. La danza es bella, pero neurológicamente está comprobado científicamente que restablece los tejidos neurales para poder conectar con toda la esencia del ser. Por eso es que el ballet es tan diferente a todo y que es todo un motivo de estudio, pero es porque nosotros conectamos con todos los sentidos del cuerpo. Todos. Hasta por detrás puedo saber, y todo el sentido del espacio,
se estudia, se trabaja, se procesa, la conducta, el lenguaje corporal, todo. Exacto. Entonces eso creo que me ha sido mi mayor herramienta. Creo que es la mejor que tengo. Y entre más conectada estoy con ella, mejor me aclaran los pensamientos. Buenísimo. Y es parte, o sea, la disciplina ayuda en todo. ¿Cuál es el sueño de Maruja hoy en día para su nación? O sea, ¿cuál es el sueño? Bueno, que todos brillen, que todos encuentren su luz, que todos encuentren prosperidad a través de sus talentos, que la cultura no se vea solamente como un tema de arte, sino un tema de economía, de transformación personal, diaria, permanente e impermanente, y que en verdad la huella de un país es única, especial, irrepetible e intransferible, y lo mismo sucede con la persona, con la vida misma. Es la vida, pero eso no significa que no se trabaje en colectivo y que tengamos conciencia de que hay que ayudar a quien más lo necesita, y que cuando uno ayuda al prójimo y cuando uno ayuda al otro, eso se llama reparación del tejido social. Ayudar. Si a mí ya me está yendo bien y que he ayudado a transformar tantas vidas, y donde tú ayudas a un niño, ayudaste a la familia entera. A donde ayudas a un abuelo, ayudas a la familia entera también. Porque en el medio, papá y mamá tienen que salir a trabajar. Y lo más importante es que el trabajo del maestro es muy importante en todas sus manifestaciones. ¿Qué legado? El que me esté viendo, cada uno sabrá su conciencia qué le toca hacer y cuál es su tarea en esta vida. Y a todos se nos dieron talentos, que los pongan en función de la creatividad y del bien de la humanidad. Exacto. Fácil. Complejo entenderlo. Exacto. Bueno, es un orgullo el haberte tenido un ratito con nosotros. Para terminar, ya que hemos iniciado con tu historia, me gustaría que dejes o sea, que le digas algo justamente a esta niña que veíamos al inicio, que quizá esta niña que tú decías que olía las flores, que su mamá le decía que contase sus flores, ¿se imaginaba todo esto, esta historia? Bueno, todavía estoy en shock. No te puedo contestar. No te preocupes, ¿de dónde salió la foto? Investigación. Hay que investigar. Es que me dejaste, estoy impactada, porque ni yo misma me he dado cuenta. Yo lo he hecho con tanto amor y con tanto cariño, que solamente puedo darle gracias por permitirme conocerme de vuelta y hacer un alto con esta entrevista, y a mi mamá y a mi papá darle las gracias por confiar en mí, y seguiré contando mis flores. Sí, divina. Muchísimas gracias, Maruja. Si quieres nos dejas un mensaje a toda la audiencia. Esto va para Who Are You. Bueno, Who Are You, gracias. Y el mensaje es: cree en ti, confía, trabaja, estudia. Y desde Panamá te invitamos a que nos visites. Somos un país anfitrión, un país que nos encanta compartir con el mundo entero y que estamos al servicio de la humanidad, sobre todo para generar una cultura de paz, pero también de progreso. Y recuerda siempre, el arte nos une y la cultura nos enriquece. Gracias. Muchísimas gracias, Maruja. Gracias a ti. Gracias por todo. Gracias por tu tiempo.